¿Qué tal, amigos? Bueno, a continuación os voy a ir poniendo y vamos a ir comentando los clips que me han resultado más importantes a modo de resumen para ese directo que tuvo anoche Antonio David Flores con su abogado Iván Hernández. Bueno, en el primer vídeo que os voy a poner, Iván Hernández y esa pegada de carteles dice que no es casual al generarse ese movimiento de la marea azul coincidiendo con el fallecimiento de Mila, que Antonio David, como recordaréis, fue a ese tanatorio. Y ese odio que se había generado empieza su declive, ahí es donde empieza su declive, y tras grandes audiencias las redes se estaban enfrentando y bueno, empezaba un poquito la caída en picado de esas audiencias y claro, según Iván Hernández da a entender como que esa pegada de carteles no es casual y que querían seguir haciendo ruido en torno a que él era un maltratador, ¿no? Os dejo con el primer clip. ¿Cómo puede hacer una persona esto? Bueno, yo creo que además esto no fue casual, ni además porque, y ayúdame tú un poquito, yo creo que temporalmente esto se produce después del fallecimiento de Mila. Sí. Se produce después de que tú vas al tanatorio, después de que empieza ese movimiento de la marea azul sobre cuestionando todo el documental porque empieza a hacer aguas por todos los sitios. Y aquel hecho me imagino que les preocupó tremendamente porque había dado un salto. Es decir, se había generado odio en la calle hasta tal punto que te habían puesto unos carteles como maltratador. Y obviamente esta gente a lo largo de todo este tiempo siempre ha actuado igual. Porque yo recuerdo que aquello no vino solo, aquello también vino con lo del fantasma, si lo recuerdas. Era, en ese momento creo que pusieron toda la carne en el asador para hacer todas las peripecias posibles, para refrendar algo que se había caído porque no era cierto, porque iba en contra de lo juzgado, porque iba en contra de lo probado. Y bueno, pues eran momentos malos para ellos, donde se jugaban muchísimo dinero, donde habían tenido unas audiencias impresionantes y donde empezaba el declive de Telecinco y de la fábrica de la tele. Con lo cual, porque además si yo mal no recuerdo ya, incluso Javi Oliveira estaba haciendo con la propia hemeroteca un examen, todo aquello, los youtubers empezaron a trabajar el asunto, es decir, se encontraron con lo peor que les podía pasar, y es que las redes sociales se les habían puesto enfrente y yo creo que es a lo que más miedo tienen las televisiones tradicionales. Bueno, tras esto, deciros que quizás deberías haber empezado por ahí, ¿no? Que bueno, al final lo importante, o lo más importante que a mí me resulta de lo que se habló ayer, primero que va a haber macrodemanda, ya esto es aparte del vídeo de María Patiño que estamos resumiendo, ¿vale? Va a haber una macrodemanda con respecto a todo lo que se ha injuriado, calumniado y dicho en la docuserie, en la fábrica de la tele y en los distintos programas de la misma, ¿vale? Eso ya lo dejó claro Iván Hernández anoche. Y otra cosa es que María Patiño al final terminará yendo a juicio tras bueno, esa pertinente demanda, esa pertinente querella que al final el juez sí ha visto con buenos ojos. Pero bueno, vamos con este segundo clip que habla Iván Hernández al reaccionar a un artículo del Español donde dice que dan bombo a la noticia de los carteles de Málaga. Incluso recuerda que Fidel sería accionista de dicho periódico del Español y qué casualidad que sea quien saque una noticia no solo que informe sobre este asunto de la pegada de los carteles de maltratador de Málaga sobre Antonio David, sino que advierte que si es cierto, Antonio David estaría en la cuerda floja y según Antonio David, para rizar el rizo, digamos que lo pone incluso peor que la propia noticia, ¿no? Es como que encima dan una información que no es real, que es falsa, y para colmo dice, y es que además si fuera cierta, ¿vale? Que juegan ahí un poquito para cubrirse las espaldas con que no lo saben bien, pero que si fuera cierta estaría en la cuerda floja, como diciendo, ya no le quedaría credibilidad ninguna, ¿no? Evidentemente, pues al final este artículo hace aún más daño que la propia noticia, porque da la noticia y para colmo deja en el aire de, y si fuera cierta, dando a entender que es cierta, porque han dado la información como válida, estaría en la cuerda floja y ya prácticamente
pues sería aún más complicado creer a Antonio David, ¿no? Bueno, dicho esto, os dejo con el segundo clip. Caérseles todo el chiringuito. Y es más, perdóname, ahora al ver el español, yo quiero hacerte una reflexión. Que no olvide nadie que Fidel Albiar, Rocío Carrasco o alguna persona interpuesta entre ellos compraron acciones del Español y eran accionistas del Español. Porque ese fue el periódico que también sacó tu declaración judicial en el alzamiento de bienes de forma sesgada también, cortando justamente las preguntas de la defensa. El vídeo. Efectivamente. El vídeo de dentro de la sala. Es el mismo periódico. E incluso yo, de verdad, me gustaría que la editora de lecturas, que es el brazo armado de Sálvame, hiciera público si ha habido algún cambio accionarial desde el inicio del documental hasta ahora. Y ahí lo ponemos, porque no es normal. Que, por cierto, luego hablaré un segundito del tema de lecturas de ayer. Vale, sí, ya sé a lo que te refieres. Bueno, y en este tercer clip que os voy a poner, bueno, otra de las cosas que me llama también la atención fue porque nunca lo ha contado, nunca lo ha llegado a contar Antonio David, y bueno, ayer aprovechó la coyuntura para contarlo, y es que por lo visto cuando él se entera de la pegada de carteles, imaginarse que le llama a su hija Rocío, por la mañana temprano le dice lo que ha sucedido, que se han encontrado cientos de carteles, algunos pegados y otros en el suelo, en la puerta de su casa. Bueno, su preocupación evidentemente ya es que están tocando a sus hijos, ¿no? Y si se había enterado la pequeña, ¿no? Bueno, por suerte no se había enterado la pequeña, menos mal, ¿no? Porque imaginarse, ¿cómo le explicas tú eso a tu hija tan pequeña en aquel momento? Estamos hablando de hace 2 años, creo que ahora tiene, si no recuerdo mal, creo que cumplió 10, si no recuerdo mal, creo, ¿eh? Tendría 8 en aquel caso, 7, o sea, 8, 9, no recuerdo exactamente, yo creo que fue, tendría 8 y pico. Y bueno, una niña muy pequeña para ver estas cosas tan raras que están sucediendo, no entiende nada. Demasiado le tienen que explicar por lo que le llega de oídas, ¿no? Como para que encima se encuentre con el golpe de ver la cara de tu padre con esa terrible palabra de forma tan injusta, ¿no? Bueno, en este tercer clip os voy a poner a Antonio David y Iván Hernández explican cómo pusieron la demanda con distintas pruebas sin rectificación por parte ni del programa ni de la propia María Patiño, cosa que si recordáis en un directo de Antonio David le solicitó o le pidió, le brindó, mejor dicho, 48 horas para rectificar dentro del programa en el cual pues se había hecho mención a este asunto. ¿Vale? Es una práctica habitual pedir el rectificado. Antonio David lo hace desde su canal de YouTube y como sabéis pues no se rectificó, con lo cual al no rectificarlo pues sigue en su curso lo que tenían pensado. Al final se considera que se celebre el juicio pese al recurso de María Patiño, porque María Patiño intentó, evidentemente, y como bien recoge la ley, ella puede recurrir, como bien dice Iván Hernández, es lícito. Otra cosa es que luego te digan que sí o que no. Y Antonio David confirma que la querella siguió su curso y el juez creyó oportuno llevar a juicio a la presentadora y eso será por un delito de injuria y le puede conllevar una multa. ¿Vale? Y bueno, os dejo con este tercer clip y ahora terminamos el vídeo. Sí, y al final, después de valorarlo, decidimos formular una querella por el delito de injurias y calumnias. A raíz de ahí se abrió la instrucción, como ha figurado en ese clip que hemos visto, se la tomó declaración ante el juzgado, se requirieron los programas donde había hecho esas afirmaciones, incluso por nuestra parte se aportaron los subsiguientes programas donde estaba ella, reincidía y no rectificaba, y bueno, pues el juzgado dictó auto de transformación y determinó que los hechos podían ser constitutivos de un delito de injurias. Ese auto de transformación fue recurrido primero ante el juez y posteriormente ante la audiencia provincial. Y por fin se ha resuelto, porque la justicia es lo que pasa, hay muchos pleitos y tarda. Se ha resuelto y ha desestimado los recursos y por tanto lo siguiente será que se dicte auto de apertura de juicio oral contra María Patiño y el siguiente paso será la celebración del juicio. Bien, por lo tanto, digamos que se interpone la querella contra ella, hay un plazo donde el juez instruye sobre eso, una vez que termina de instruir, a partir
partir de ahí puede tomar la decisión de archivarlo. Puede tomar la decisión o de sobreseerlo provisionalmente, que eso te sonará. Absolutamente. Definitivamente, muy pocos casos se hacen, o la de continuar para celebración de juicio. Y en este caso lo que decidió fue determinar continuar para la celebración de juicio. María Patiño presenta algún recurso, ¿no? Sí, claro. Tanto María Patiño como nosotros, porque podíamos considerar que pudieran existir delitos de calumnias, pero la realidad es que los hechos que constan en el auto de transformación se incardinan en la injuria, que no en la calumnia. Bien. Entonces, esta noche, María Azul, os puedo decir que efectivamente, tal como termina de suscribir Iván, la querella ha ido siguiendo su curso y el juez cree oportuno llevar a María Patiño a juicio después de haber tratado el tema en Socialité Telecinco de la manera que trató el asunto de la pegada de los carteles. Por lo tanto, María Patiño, vas a ir a juicio por esto. El delito penal de injurias va acarreado con pena multa. Es una pena multa. Aquí, cuando al final el bien protegido es el derecho al honor, como ya hemos hablado muchas veces, el derecho al honor puede tener una vertiente civil, y si tiene especial gravedad y cumple unos requisitos penales, en este caso tanto el elemento objetivo como el subjetivo, el ánimo de injuriar, pues lleva su curso penal. Bueno, amigos, creo que ha quedado más o menos claro y resumido lo que se habló ayer en el directo de Antonio David Flores, ¿vale? Bueno, lo que más me ha impactado es que, bueno, Antonio David rompió a llorar cuando se enteró, estando en Madrid, precisamente con Iván Hernández, se enteró de la pegada de carteles. Es el propio abogado el que le aconseja o el que le pide, llamarlo como queráis, a la hija de Antonio David, a Rocío Flores, que ponga la demanda, estando en Málaga ella, que aproveche y ponga la demanda a ella, que es la que lo ha visto, porque, es decir, lo lógico es que la ponga la persona de la familia que lo ha vivido, ¿no? Que lo ha visto, ¿no? Pues así se hace, que va a haber juicio, pese a los recursos, todas estas cosas, claro, no las sabíamos, pese a que se le pidió un rectificado, no lo hizo, no lo cumplió, luego ella ha recurrido, María Patiño, y el juez ha creído conveniente que al final se vayan a ver las caras en un juicio, con lo cual todo indica a que sigue su curso y que ven no solo indicios, sino pruebas de que María Patiño no ha conseguido demostrar lo contrario, con lo cual creemos, ¿no? Creemos desde el canal y por lo que yo veo de que al final le va a tocar pagar, ¿no? Con respecto a la macrodemanda, bueno, también me ha parecido muy interesante porque, bueno, han dejado claro una vez más que está casi finiquitada, ha dicho Iván Hernández, está casi terminada la macrodemanda contra la fábrica de la tele y algunas de las personas de forma individual, entiendo, que han podido injuriar, calumniar, vejar a Antonio David Flores y a su familia. Con lo cual, pues bueno, estaré al tanto de todo. Acordarse o recordar que os suscribáis, que es totalmente gratuito, que le deis like y que comentéis. Así que nada, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.